turismo este masificado, no se respeta nada. Es la primera iglesia en estilo gótico construida en Canadá. Me parecen las casas súper bonitas y me recuerda mucho a Francia. La poutine puede contener carne de cerdo, carne de res, carne de langosta. Mamustis, aquí estoy yo solo, no hay ni vídeo de introducción, ni viaje, ni nada. ¿Qué ha pasado? Pues que tenía congreso en Montreal, llevo toda la semana aquí en Montreal, yo solo en un congreso en este pedazo de hotel que tengo aquí. Mira, mira qué vistas. Mañana empieza el festival Francos. ¿Qué es Montreal? Pues Montreal es esta ciudad de Canadá en la que la gente habla francés, pero es mucho más agradable que en Francia. Un saludito para mis seguidores franceses. Ahora estoy aquí solo porque ya acabó el congreso y Elena viene esta noche. Se ha pillado un vuelo de Red Eye y llega mañana por la mañana. Creo que hace escala en Toronto. Llega sobre las 9 de la mañana, o sea que va a llegar cansadita. Pero bueno, vamos a estar aquí el viernes, el sábado y casi todo domingo, que nos pillamos vuelo de vuelta ya por la noche. He caminado un poquito por la ciudad y tiene muy buena pinta. Ahí lo veis, ahí lo veis. O sea que vamos a ver un poquito Montreal, ¿no? Primero que llegue Elena, eso sí. Chao, chao. Plus tard, s'il vous plaît. El hotel este está muy bien, está conectado con un centro comercial que está justo aquí al lado, entonces a través de los ascensores puedes llegar aquí y hay un montón de cafeterías con algo de desayuno, así. Está bien. Bueno, mirad quién viene por aquí ya en Uber. Elena, o sea que vamos a por ella. Se acabó la paz. ¿Quieres parar de trabajar? Con lo tranquilo que estaba ya aquí en mi hotel. 5 horas más tarde. Vamos a desayunar algo aquí. Bueno, Elena va a desayunar algo aquí abajo y luego iremos a pasear por el viejo San Juan, que lo tenemos cerquita, porque esta tarde tendremos sorpresa. Bueno, hay un festival de música francófona o música en francés que lo tenemos justo al lado y debe haber conciertos en directo, con lo cual luego nos pasamos a ver. Pero esta tarde además tenemos un plan de un evento que hay aquí en Montreal y que hemos pillado entradas, que tiene buena pinta. ¿No lo vas a desvelar? Ahora lo veréis. Aquí hay una pista de lo que vamos a ver esta tarde. Mira, mira, que hay otra. Bueno, cafecito. Has encontrado el desayuno de casa, ¿no? Sí, es que tenía hambre. Vamos a intentar ir al nuevo hotel, a dejar ahí nuestras cosas y luego a dar un paseíto por el viejo Montreal, que yo ya lo he paseado por aquí durante el congreso y tiene una pinta estupenda, la verdad. Es una ciudad como muy europea, ahora la veréis. Eso me ha parecido. Para ser ciudad norteamericana, que al final esto no deja de ser Norteamérica, aunque no sea Estados Unidos, tiene un aire muy europeo, muy francés y luego hay mucho arte y muchos rinconcitos muy bonitos por la ciudad. Así que vamos a dar un paseíto ahora. Primero, café. Como era de esperar, la habitación no está lista, pero hemos dejado las cosas y nos vamos para Le Vieux Montréal. ¿Qué significa? La vida de Montreal. No, el viejo Montreal. Le Vieux. Les Vieux. Le Vieux. Es que la Le Vieux. pronunciación. A ver, es que como francés se pronuncia todo igual, pues es complicado. Pero bueno, hemos visto por ahí que parece que está Chinatown de camino, o sea que nos vamos a acercar. La habitación nos ha dicho que estará sobre las 3. Mucho restaurante de dumpling por aquí, que son las gyozas, ¿no se llaman? Como no puede ser de otro modo, andamios. Allí donde vamos todos los monumentos tienen andamios y nos lo tienen tapado, pero bueno, es lo que hay. Esta es la Basílica de Notre Dame de aquí de Montreal, que no tiene nada que ver con Notre Dame de París, obviamente. Entre otras cosas porque no se ha quemado y porque está rodeada de canadienses que son bastante más agradables que los parisinos. No, hombre, y es bastante más pequeñita. Así por fuera es bastante más pequeñita.
parece que esta placita y todo lo que tenemos alrededor es como estar en Europa. Me recuerda mucho a Francia. Pues todavía no has visto nada, porque cuando vayamos por las callecitas de por ahí y demás, eso es totalmente como antiguas calles del centro de Europa, vaya. Visitar la Basílica de Notre Dame te cuesta 16 pavos, que sinceramente para lo que es me parece un poquito caro. Por cierto, me he dado cuenta que en casi todos los vídeos tenemos visitas a iglesias, sin ser yo nada de eso, pero bueno, ya que estamos os cuento un poquito sobre esta basílica. Esta iglesia es la primera iglesia en estilo gótico construida en Canadá. En 1982 Notre Dame era considerada una catedral, pero fue elevada por el Papa Juan Pablo II como basílica menor y designada Sitio Nacional Histórico de Canadá en 1989. Además de ser un sitio de culto de la religión católica, también se celebran funerales de estado en ella. La basílica nos resultó bastante bonita, aunque estaba algo masificada, mucho turista. Pero bueno, sigamos con el paseo y un alegato contra el turismo. Sé que somos parte de ello y que seguramente estemos contribuyendo y todo, pero el turismo este masificado de las iglesias en las que no se respeta nada, la gente te pisa para sacar la foto de Instagram y todo eso, en un lugar de culto que no deja de ser una iglesia, a mí personalmente me pone un poco nervioso. Yo cuando entro ahí sí grabo y todo lo que sea, pero voy con respeto. Aquí hay una cantidad de gente que, en fin, que va un poco a hacer la foto y no está ni leyendo los letreros que te explican un poquito qué es lo que hay. Sé que es comentario un poco de viejo gruñón, pero es que me da un poco de pena verlo. Cada vez que lo hago me digo, igual no debería hacer ni vídeo aquí, porque me planteo en que... Pero ahora mismo es un parque temático, la verdad. El fin de pasado que llegué yo era el Gran Premio de Montreal, el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Y estaba la ciudad tomada por los fans de las carreras que iban con sus gorras de cada escudería. Y de hecho las tiendas ahí tenéis, tienen como cosas de Ferrari, de McLaren, de Mercedes, de lo que sea. Me parecen las casas súper bonitas. Es lo que decía antes, que me recuerda mucho a Francia, la arquitectura. Igual probamos una poutine, que debe ser el plato típico de aquí de Montreal, pero no sé lo que es, la poutine, habrá que buscar lo que es. A ver, Elena, léenos qué es la poutine, la poutine. La poutine es una de las bases de la comida rápida quebequense y es servida en ¿Comida rápida? Sí, es servida en puestos callejeros, restaurantes y en muchos comedores escolares, e incluso en cadenas de comida rápida internacionales como McDonald's, A&W, KFC y Burger King. Es un plato muy calórico. La poutine puede contener carne de cerdo, carne de res, carne de langosta, carne de conejo, caviar o frutas. Está elaborado con patatas fritas, queso en grano fresco, normalmente cheddar muy poco curado, y salsa de carne. Se prepara añadiendo el queso troceado a las patatas fritas recién hechas, recubriendo la mezcla con la salsa de carne caliente, que funde el queso y ablanda las patatas. Bueno, o sea, es un mejunje de patata, queso y carne ahí todo mezclado, ¿no? Puede estar bueno, ¿no? No sé yo, es súper calórico. Es una bomba calórica, pero igual para compartir entre tú y yo con una ensaladita o algo así. ¿Qué? Estoy muerta.
Así que descansamos un ratito y comimos en este restaurante, que la verdad que es muy recomendable, todo muy rico. Hola. Ahora vamos a ver si nos da la habitación y nos echamos un ratito, sobre todo Elena, que ha venido en el vuelo por la noche sin dormir, porque luego tenemos que ir al circo y tampoco es plan de, no hay que forzar la máquina, así que bueno. 10:18. Para Elena, o todo es el Titanic o la Rioja. Es enorme. Sí, es que es como un apartamentito. ¡Opa! ¡Ojo! Tenemos aquí... ¿Esto cómo se llama? Aparta hotel. Con vistas del downtown. Estamos literalmente a 5 minutos del viejo Montreal. Me sale siempre viejo San Juan. ¿Por qué? Porque es que hace poco estuvimos por allí. Aquí os dejo el vídeo para que lo veáis. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno. A ver. Una siestita. Bueno, con la siestita vamos un poquito justos al circo, o sea que le hemos metido aquí la quinta para llegar a tiempo, porque habrá que enviar y todo eso, que dura el espectáculo creo que 2 horas. Pero bueno, estamos ahí cerca del puerto ya, que es donde está el circo. A ver si no llegamos tarde. Ya hemos llegado, quedan 10 minutos y ahí está el circo, que está en el puerto viejo de Montreal, que según el itinerario que nos ha hecho el ChatGPT, es donde teníamos que ir esta tarde, o sea que después del circo nos daremos un paseíto. Y ahí además está la noria también, esta de Montreal. Luego podemos asomarnos a ver si merece la pena. ¿Sabes qué es aquello de allí? Parece como el puerto donde traen los pescados y los pesan. ¿Cómo se llama eso? ¿Sabes lo que te digo? Sí, ¿Cómo sale la palabra? el puerto pescatero. No, tiene una palabra específica. No lo sé, creo que es. A ver. Ahora he empezado a tocar ahí la campanilla, que me quedan 2 minutos, o sea que vamos ya toda leche corriendo a la esquina, porque hemos pillado el sitio más esquinero. Aquí está, puerta 5. ¿Qué te está pareciendo? Muy chulo. Estamos en el descanso, han pasado ya 50 minutillos, 1 hora. Tenemos un descanso de 20 minutos. Es muy curioso. ¿Quieres tu palomitas? Sí. Yo no tengo hambre, la verdad. Quiero mirar los sombreros que hay allí.
Este disfraz para Halloween está muy guay. Pues esto será carísimo aquí, ¿eh? No, ya lo estuve mirando en su día. Elena con palomitas, Elena feliz. ¿Fer con cerveza? Fer feliz. Muy bonito, me ha parecido precioso, me ha parecido la música súper bonita, el vestuario espectacular y luego ya los números que han hecho, una pasada, una pasada, una pasada. Acrobacia, malabares, Las contorsionistas, acróbatas también de saltimbanquis y cosas así. Ha habido un número con figuras de manos que lo han hecho en directo, proyectado en un globo, súper bonito. muy original, me ha parecido muy original. El payaso un poco pesado, los 2 primeros minutos pues sí hace gracia, pero la verdad que luego ya un poco pesado, ¿no? A ver, yo entiendo que hay que diversificar y que esos números son necesarios. O sea, sí, un poquito pesado el número, pero bueno. Un poquito largo para mi Claro, gusto, pero sí, bueno. sí. Y el circo invisible a mí también me ha sobrado. Sí, pero bueno, también pues números para niños. Sí. Hay que diversificar. No, pero muy bonito, ¿eh? La música la tenemos aquí en la cabeza ya toda el... Te adoraré. Ojo a la cerveza esta que parece que es un Baileys aquí del color tan hazy que tiene. Es una hazy IPA que tienen aquí en esta Brewski, que es como se llama la brewery. Está buena la verdad, pero es que tiene un color que... Por cierto, si te gustan nuestros vídeos y se vienen muchos más, la mejor forma de apoyar nuestro canal es dejando tu like, suscribiéndote, dándole a la campanita y compartiendo este vídeo. Muchísimas gracias. Me acabo de acordar, mañana juega España. Ah, bueno. O sea que habrá que buscar algún sitio para ver el partidito. Bueno, ahí estamos.
Pero bueno.